Listo. Hola amigos, buenas noches. Nuevamente aquí, yo soy Noemí Portilla, coordinadora del Círculo, y el día de hoy tengo el gran placer, el gran honor, Cecilia, que ya la conocen, estoy aquí con Cecilia Alcocer de México, eh, que ya es miembro del Círculo y nos viene acompañando varias veces, compartiendo su experiencia contando experiencias con tanta gente que ella viene apoyando ya con muchos años como Food Specialist. Y hoy las dos, ella nos presentó a su gran amiga Toya Gerbolini, que la vamos a presentar hoy. Toya es un gran ser humano que he tenido el placer de conocer y de verdad que, además de que me recuerda a alguien que quiero mucho, una tía que tuve que quiero muchísimo, ya no está con nosotros, pero quiero muchísimo y me ha traído muchos recuerdos muy bonitos. Eh, Ella escribió un libro llamado Sendero Cimarrón. Ella es una escritora peruana que tiene una gran experiencia de vida, conviviendo y superando y, bueno, conviviendo saludablemente con diversos trastornos que la han ido acompañando, que ella ha descubierto en el camino y que ha aprendido de una manera muy sabia a salir adelante con ellos. Y lo lleva incluso hasta con humor y algo que ha plasmado muy bien en su libro y que tenemos la gran suerte de que haya venido a contagiarnos un poco de eso y a compartir esa gran experiencia y sabiduría. Muchas gracias. Bienvenida, Cecilia. Bienvenida, Toya Gerbolini. Ay, muchas gracias. Qué bonito suena lo que dices. Oh, bueno, es la verdad, es la verdad. Aquí todos hablamos con el corazón, no mentimos. No sé si. Así Bueno, es. entonces vamos a empezar el día de hoy, vamos a tener un conversatorio las tres. Vamos a hablar, yo les voy a comentar mi propia experiencia muy brevemente, luego va a orientarnos un poco centrándonos en los conceptos. Hoy vamos a hablar del trastorno de pánico, que lo padecemos las tres, aquí por eso es que estamos aquí, las tres unidas a contar un poquito nuestras experiencias. Y luego Cecilia nos va a orientar un poco con la conceptualización, va a conceptualizar tres conceptos que ella los tiene bien definidos y que es bueno que conozcamos, porque andamos un poco confundidos por falta de conocimiento y le decimos un nombre de una cosa a otra y mejor dejemos que Cecilia nos oriente y al final vamos a conocer estos episodios tan interesantes, nos va a llevar a un viaje por su historia con su libro, va a ser muy enriquecedor. Entonces, como les decía, les voy a comentar una experiencia personal. Yo terminé con un episodio de una etapa de mi vida que, bueno, no me había dado cuenta. Yo soy vendedora, ya les he comentado en alguna oportunidad, a algunos por ahí que me han escuchado ya anteriormente, y siempre he estado en el mundo del comercial, y los vendedores por naturaleza o por costumbre solemos ser, o la sociedad nos ve como gente que siempre está animada, que siempre está motivada, que siempre está con la adrenalina en alto y con la sonrisa. Pero somos como payasos a veces, ¿no? Que estamos, aprendemos obligados por la necesidad, lógicamente, porque es nuestro trabajo, y por la sociedad, a pesar de los miedos, a pesar de las emociones, de las tristezas, de todo lo que nos pueda estar pasando, tenemos que salir porque es nuestro trabajo, ¿no? De eso vivimos, de eso vive nuestra familia. Esta es una realidad que vivimos las personas que somos comerciales. Les cuento desde mi propia experiencia. Entonces, cuando a mí venía alguien y yo era una persona fuerte, valiente, todo el mundo me veía así, que siempre había salido de cualquier dificultad y había sabido superar muchas cosas en la vida, como muchas mujeres, madre soltera. Y todo el mundo me veía así y yo vivía así, feliz, motivada, hasta que un día alguien vino y me contó que estaba deprimida, una amiga. Y yo le dije, ay, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué es eso? Son tonterías. Anda, ponte a trabajar, anímate, vamos a tomar un café, anímate. Y no lograba alegrar a esa persona. Y hasta que un día me pasó a mí,
hasta que un día yo, sin darme cuenta, me fui deprimiendo, me fui deprimiendo, me fue invadiendo, tenía motivos para estar feliz, hacía buenos negocios, mis hijos estaban bien, mis hijos me alegraban, pero yo no me alegraba. O sea, dejé de perderle sentido y alegría, y esa alegría la empecé a perder. Y empecé a tener, no le hice caso. Yo misma decía, ah, son tonterías. Lo mismo que yo hacía con otras personas, empecé a tratar de hacerlo conmigo y no pude. No pude. Llegó un momento en que ya no pude más. Llegó un momento en que empecé a tener hasta 5 ataques de pánico al día. Tenía constantemente ansiedad, ¿no? Permanente. Todos los días vivía ansiosa, hasta que hasta conduciendo en la carretera me daban ataques de pánico, me empezaba a faltar el aire, me daban las taquicardias, tenía que orillarme, estacionarme a un lado, bajarme, caminar y tomar aire, y yo no sabía qué me estaba pasando. Y yo pensaba que sufría del corazón. Y recuerdo muy bien que una vez por trabajo me tocó ir a la selva, oleoducto norperuano, Petroperú, una empresa petrolera aquí en Perú, me tocó irme a la estación del Milagro por Amazonas, y me empecé a sentir mal, ¿no? Me empezó a faltar el aire, me daban las taquicardias. Y justo en el almuerzo compartí mesa con el médico de la estación, y le comenté y me dijo, no te preocupes de mí, por favor, vamos ahora mismo, espera que pase 1 hora y media después del almuerzo y vas al consultorio porque ahí te puedo hacer un electrocardiograma para ver cómo estás. Me hicieron el electrocardiograma y salió todo bien. Y yo dije, ah, como no estoy mal del corazón, era lo que, como que en ese, miren, miren, ¿no? Mi falta cómo no se me ocurría ir al psicólogo. No lo relacionaba con un problema emocional, no lo relacionaba para nada. Como me dijeron que estaba bien del corazón, yo me quedé tranquila y ahí lo dejé, y lo dejé pasar, y lo dejé pasar, y lo dejé pasar, y eso fue empeorando tanto que yo, cuando ya llegué al psiquiatra, porque mi hija ya no pudo más, me veía muy mal, me llevaron al psiquiatra y yo terminé pues con un cuadro de depresión mayor, ansiedad generalizada, y tenía ataques de pánico hasta 5 al día, y la estaba pasando muy mal. De ahí tuve que hacer todo un proceso de autoconocimiento, autogestión, que me ayudó mucho y lo recomiendo siempre. Pero esa fue mi historia. Ahora nos va a contar Ceci de qué se trata todo esto. Bueno, pues describiste muy bien esto que es un ataque de pánico, que es cuando realmente no hay una razón obvia, real, sino simplemente empiezan todos estos síntomas que son muy fuertes y que generalmente tienen ese síntoma como si fuera de un ataque cardíaco e incluso llegar a la dificultad respiratoria. Y como dices, hay personas que van pensando que tienen un ataque al corazón, fue mi caso una vez, pero los revisan, te revisan y te dicen, no, no tiene nada, y te mandan a tu casa. Y en realidad sí, como dices tú, hay una cuestión, una raíz emocional en todo este trastorno de pánico y ansiedad, en el que necesitamos educarnos más para poder identificarlo y no pensar que es normal sentirse con ese grado de temor, porque la ansiedad pues es una emoción y que nos hace sensibles ante una situación positiva o negativa. Pero el trastorno de ansiedad nos hace hipersensibles a lo negativo, sea que esté presente algo negativo o más bien que la persona ve una situación como amenazante, ¿sí? Cuando en realidad no lo es. Y el pensamiento de la persona se va hacia todo lo catastrófico que puede ser, por ejemplo, subirse al transporte público que va llenísimo de gente. ¿Sí? Puede ser que una persona llegue a no usar el transporte público por esa razón, porque cree que le va a pasar algo terrible.
y el pensamiento se obnubila, te cuesta trabajo ver la razón de que no hay peligro. Con el trastorno de ansiedad ves un peligro inminente y enorme ante esas situaciones que en realidad sobredimensionamos con este trastorno. Ahora, es importante distinguir que no es que esto vaya como por escalones. Bueno, siento nervios, que es lo que casi todo el mundo usa, ¿no? Siento nervios y luego estoy ansioso y luego, no, pues esto ya es un trastorno de ansiedad y luego ataques de pánico. Y no necesariamente. Hay personas que viven con un trastorno de ansiedad y no tienen ataques de pánico. Y hay personas que tienen ataques de pánico y no necesariamente la ansiedad los acompaña todo el tiempo. El ataque de pánico es más bien súbito y en cambio la ansiedad, que yo les decía la vez pasada, es mi mejor amiga porque convivo con ella desde que amanece hasta que anochece. Y la maravilla es pues que he aprendido todas las técnicas que les platiqué y todo el manejo de ese pensamiento, pues que en realidad es distorsionado, ¿no? De que me va a pasar una catástrofe si me subo al transporte público y empiezo con todos estos síntomas de sudar y de todo lo demás que viene con la ansiedad. Entonces, esa sería como una importante distinción entre cada uno de estos. Y bueno, pues Toya tiene toda una experiencia de vida con estas situaciones. Así es que yo creo que, Toya, cuéntanos un poco. ¿Me estabas hablando, Noemí? Dije, pero claro, me olvidé. Pero han pasado tantos años, ¿no? De los inicios, que estoy como recordando muchas cosas. Yo crié 4 hijos con este problema, o sea, yo teniendo el problema, entonces los he criado así como pude. Pero he visitado muchísimos médicos porque estoy mal del estómago, porque seguramente tengo un tumor en la panza o seguramente es el ataque al corazón era lo más constante, ¿no? Es como era el síntoma más, el miedo más constante, la certeza más constante. Entonces, electrocardiogramas tengo varios. Yo recuerdo cuando contabas esto, Noemí, que la primera vez que lo sentí, yo estaba manejando en el coche con mi hija mayor, que en aquella época tenía 3 años. Para hacer un poco de relación con el tiempo, mi hija tenía 3 años y a mí me empezaron a medicar cuando mi hija mayor tenía como 22 años. O sea, todo ese tiempo he vivido así y mientras tanto tenía más hijos, ¿no? Entonces tenía 3 años y medio y estaba en el coche. En el lado, en aquella época se sentaban los niños adelante, al lado de como copiloto, y paré, estacioné y le dije, Claudia, dile a ese señor, un señor que pasaba por la calle, dile que me estoy muriendo. Entonces ella a los 3 años y medio baja del coche, le jala el saco al señor y le dice, señor, mi mamá se está muriendo. El señor subió al coche, me llevó donde tenía que llegar yo, que era al centro de la ciudad de Lima. Y en el camino, mientras que él manejaba y me llevaba a este lugar donde yo tenía que ir, empezó a bajar esta sensación de muerte súbita, ¿no? O sea, de muerte inminente. Eso es una sorpresa, siempre llegaba de sorpresa. No, en esos momentos siempre era de sorpresa. Ahora, a lo largo de los años, me he dado cuenta que, pero sí a lo largo de muchos años, de que podía analizar qué películas había visto antes, cuántas noticias había visto antes, cuánto ejercicio hice o dejé de hacer,
luego con el tiempo también del chequeo hormonal, luego con el tiempo, eso ya es últimamente, que esto Ceci sabe, es la parte nutricional. Entonces, todo esto ha sido aumentando durante mi vida las herramientas para poder poder vivir con esto desde un lugar diferente. Desafortunadamente no solo viene esta sensación de muerte súbita, que es además, yo me imagino que las personas que están por morir han de sentir un poco de paz, a menos que sea una muerte violenta, un poco de paz sabiendo que está acabando el sufrimiento. En este caso no había paz, un terror que además no era lógico, un terror que invade todo el cuerpo, que invade la respiración, el estómago, las piernas ya no caminan, etc. Y pasaron los años, yo no tenía la menor idea qué era lo que pasaba. Mi mamá me llevaba, vivía en Lima en aquella época, seguido donde los médicos chinos. En Lima hay una colonia china muy importante, y el médico chino me mandaba de regreso y le decía, en mi país esto se cura con los pies descalzos caminando por el bosque. Entonces, y por supuesto que ahí me daba unas medicinas apestosísimas y de un sabor horrible que igual las tomaba. Pero todo eso a mí se me iba acumulando en la cabeza, todo el recuerdo, lo que decía este médico chino, más todas las veces que me decían que yo no estaba muriéndome, que yo no tenía nada en el estómago, que yo no estaba mal, y que tengo un nivel de autodefensa yo muy alto, soy muy sana, pero me estoy muriendo constantemente, ¿no? Y así pasaron los años, hasta que, pues, después de muchos años me descubrí que tenía nombre, que se llamaba trastorno de pánico, y empecé a medicarme, pero habían pasado 23 años de vivir de esta manera en desconocimiento, y también criando unos hijos que estaban totalmente desconcertados, ¿no? Y yo los podía despertar a mis hijas en la noche a zamacones, o sea, con violencia, porque habían dejado un zapato fuera del lugar en la sala, y ese zapato a mí me daba ansiedad tal que me podía llevar al hospital. O sea, cosas como muy, muy lógicas. El transporte público no estaba considerado, porque para esto después yo viví en Estados Unidos, y en Estados Unidos o manejas tu coche o recorres los kilómetros en bicicleta, ¿no? Porque ahí no hay autobús, felizmente. Pero yo tenía que ir a mi primer terapeuta, fue en Estados Unidos, porque, bueno, eso se los tengo que contar. Como que estoy saltando un poco las cosas, ¿no? Pero en 70 años tengo el derecho de saltar como un papulín. Quieras. Y entonces yo llego a Estados Unidos con este problema que no tenía nombre, y un día el papá de mis hijos estaba de viaje, y yo estaba sola con 3 niños, Enio no había nacido todavía, 3, y llamo a mi prima que vivía como a 45 minutos, le dije, Norma, te vas a encargar de mis hijos, yo estoy muriéndome. Pero esto lo decía no en paz, obviamente, sino a gritos, ¿no? Entonces el marido agarra el teléfono y me habla hasta que llega Norma a mi casa después de casi una hora, y que yo seguía gritando porque me estaba muriendo, y me da unas pastillas para dormir, y al día siguiente me lleva a un terapeuta. Curiosamente el terapeuta era peruano, allá en California, y en ese momento yo recién supe cómo se llamaba lo que yo tenía, que era trastorno de pánico. Recién entonces, después de muchísimos años, ahí no tomaba medicamento todavía, me dio el nombre, ¿no? Y yo tenía que ir al consultorio, pero no te puedes tomar un taxi en Estados Unidos, no hay manera. Entonces tenía que ir, y yo no podía entrar a una autopista ni tomar un transporte público, no era negociable, no podía subir. Entonces iba por la ciudad, de pueblito en pueblito, y cuando había un semáforo rojo, lo detectaba yo desde lejos, ya se estaba poniendo naranja, paraba a 2 cuadras,
y cuando ya se ponía verde avanzaba. Le tenía pánico a las glorietas, a los óvalos, como se dice aquí en Perú, a los semáforos rojos, al transporte público y bueno, finalmente fui a vivir a un pueblo que pude hacer todo en bicicleta, pero a pesar de ello yo ya no podía salir, a pesar de que podía salir en bicicleta yo ya no podía salir, entonces dejé de bañarme, para caminar tenía que caminar tocando las paredes para sentir algo sólido y que no me iba a desmayar. Pues así pasó el tiempo con esta experiencia de vida. Lo mudan de trabajo al papá de mis hijos, llegamos a la Ciudad de México y de ahí de terapeuta en terapeuta, terapeuta en terapeuta. Y después de varios años es que supe, o sea, sí sabía el nombre, que se llamaba trastorno de pánico, pero no que era un padecimiento que podía ser tratado psiquiátricamente. Eso lo supe después ya en México, ¿no? Y fue cuando empecé a ser tratada con medicamentos. La teoría es que en el fondo, en el trasfondo de por la explicación que me dio a mí la doctora, está una profunda depresión velada. ¿Qué es? No lo sé. ¿Qué hice? Pues sí sé, ¿no? Empecé con medicamentos y después, o sea, yoga, meditación, pasé por muchas religiones, iglesias y métodos. O sea, he caminado muchísimo en este tema, ¿no? Y hasta que finalmente me encontré con la escritura y empecé a escribir. Es un poco complicado dar tanta información que es tan personal y tan difícil de expresar qué se siente, porque nadie sabe lo que sientes. Nadie, ni el que lo ha vivido, sabe lo que sientes. Solamente lo sabes acá. Entonces, si una de ustedes me dice lo que están viviendo, yo lo entiendo, mas no sé cómo lo sienten. El dolor es personal, el dolor es álmico. La experiencia es totalmente personal y lo único que se puede tener es compañía. Un abrazo, o ni siquiera eso, pero estar presente en la persona que está en este momento, ¿no? Y también es personal la manera en que yo salgo del problema, ¿no? Cada quien tiene sus recursos de personalidad, de intereses culturales, de intereses de ejercicio, de deporte, cada quien tiene recursos y que tenemos que aprovechar de todos los recursos, aunque sea que se te fue la pasión por, no sé, bordabas y se te fue la pasión del bordado después de 2 años, no importa, vendrá otro. El contacto con la pasión es importante también, porque la pasión finalmente es la creatividad profunda que viene del mismo lugar de donde sufres. También ahí está la paz. También ahí está. Y no sé si me quieren hacer preguntas o si las enredé mucho. No, solamente que, mira, si tú cuentas más, yo me acuerdo de más cosas, ¿no? Ay, nos quedamos. Sí, empieza un bucle y seguro Ceci también, pero en mi caso fue tan grave el nivel al que llegué por desconocimiento, por terca o por ignorante, porque yo decía, bueno, no es físico, nunca se me ocurrió, cómo me pesa no haber pensado, cómo no se me ocurrió, no tenía nadie cerca que me dijera, oye, tú necesitas decir. Cuando yo empecé, recuerdo que pasaba horas frente al televisor y no estaba viendo nada. Y pasaba todo y llegué a pasar días enteros ahí en pijama y tenía que ir a trabajar, ¿no? Bueno, y mi trabajo no ayudaba mucho porque mi trabajo era mi oficina, yo era residente, la empresa estaba en Lima y yo era residente en provincias, ¿no? Y no tenía control de horario, no tenía oficina, mi oficina era mi auto, yo tenía que estar en las plantas, en los procesos, en los pozos petroleros, visitando clientes. Ese era mi trabajo. Entonces, ¿qué me pasaba? Les cuento que yo llegué a perder un trabajo por eso, y un muy buen trabajo que tuve,
porque yo todos los días, según yo, ya iba a trabajar. Ah, sí, ya voy, sí. Y recuerdo mucho que hasta me arreglaba, ¿no? Así a pesar del desgano, me arreglaba y me alistaba mi mochila, mi laptop, mis cosas, me ponía mis botas ya, mi casco, todo bien chévere, que me iba a trabajar y no había cuándo vaya. Y las horas se pasaban, buscaba un pretexto y tenía un miedo cruzar la puerta, Sí. ¿no? Tenía, o sea, tenía miedo pisar la calle, o sea, ya, si seguramente mi nariz salía por la nariz, ya me daba miedo, perdón, salía por la ventana, ya me daba miedo, o sea, el tener contacto con la calle, cruzando la puerta, ya era para mí una cosa que no sé explicar qué sentía. No sé si sentía que me iba a pasar algo, que me iba a accidentar, porque yo trabajo sola, viajo sola en carretera, ¿no? Con mi auto, entonces me ha pasado, he tenido ataques de pánico en la carretera estando sola y sola, me las he tenido que arreglar, pero y creo que a eso le tenía miedo, pero no identificaba a qué realmente le tenía miedo. O sea, era una lucha con un monstruo que con un fantasma, ¿no? No un monstruo, sino un fantasma que no veía, ni entendía, ni conocía en ese momento, porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Y a esto se sumó que yo pasé por la menopausia a los 40 años y wow, ahí fue que terminé mal, ¿no? Y perdí el trabajo, peor, o sea, venía con todo ese proceso que no lo había identificado y no lo atendí a tiempo, ¿no? Lo dejé avanzar sin ayuda, perdí el trabajo, vino la menopausia y todo eso fue una catástrofe. O sea, yo terminé mal, pero ahí convivo con eso ya ahora de una manera mucho más, como dice Ceci, ¿no? Yo la entiendo y me pasa lo mismo, ¿no? Pero todavía tengo que me alisto, que estoy ya lista para salir, que tengo que hacer un montón de cosas, tengo la agenda, tengo el carro lo tengo limpiecito, porque hasta le hago ay, no, mañana lo lavo y salgo, qué feo, ¿no? ¿Cómo voy a salir? Mañana lo lavo y salgo, mañana salgo, ya mañana voy, ya muy tarde, ¿no? Y me doy cuenta que es eso que todavía que me viene por momentos, ¿no? Sí. Sí. Ahora que mencionabas, Noemí, esto de que pues eras terca y te costó trabajo aceptar el ir a buscar ayuda o el siquiera plantearte, ¿no? Que tenías que darle nombre a eso y buscar cómo se resolvía. Creo que Toya también se caracteriza un poco por esa terquedad al combatir, al combatir este mal, ¿no? Este mal que nos acosa muchas veces. Oye, a tu Y libro, ya, vamos al libro. lo plasma muy hermoso en su libro. Sí. Ok, pues les voy a leer un poema, efectivamente, que se llama Yo también soy terca. Llegas en días oscuros, cuando el sol brilla y el frío me encoge, cuando la brisa refresca y el calor me quema, cuando la vida ríe y mis ojos lloran. Brotas de la nada, no te invito, y sin tocar la puerta, sin avisar, así, con descaro, así llegas. Esos ruidos aumentan mi ansiedad. Las miradas de los otros me son ajenas, la mía distante. Soy dos personas y no soy yo. Mi cuerpo grita, reclama. La muerte mira a mis ojos, invade mi cuerpo, se traga mi vida. Las rendijas del alma, viejos surcos y cicatrices, vuelven a sangrar, porque te colaste, vil, desgraciada. No respetas ni el camino hecho. Ya nada importa, solo el cansancio. Y yo renazco a pesar de tu terquedad, porque el árbol insiste en rozar esa nube, el lago en ser un espejo para la luna, las plantas en vencer el concreto, y mis pies descalzos en hablar con la tierra. Llega la sabiduría con aspecto de niño, de hijo, de amigo, de enemigo. Sus palabras resuenan en mí, caben por esas rendijas del alma dispuestas a no sangrar más
y acarician dulcemente aquel ápice que me queda de cordura. Que paso lento, el sol me entibia, la brisa me consuela, me hablan de amor. Porque yo también soy terca, grito desde mis entrañas que estoy viva, que amo, que hoy no tengo miedo. Y hay partes aquí que me van recordando entre la conversación con ustedes y leer esto. Es que verdaderamente llega de la nada, pues, ¿no? Llega de la nada y entra por cualquier parte del cuerpo y no lo entiendes, ¿no? No como explicabas muy bien, ¿no? A mí yo no puedo salir a la puerta, no me puedo bañar. ¿Qué onda con eso, no? Y no respetas ni el camino hecho, porque luego tenemos trabajo personal. Y estamos caminando y el camino está ya como planito. No, no es cierto. Va de nuez. Otra vez. Probablemente cada vez uno cae menos hondo, pero siempre está la sombra, está como una sombra ahí presente, ¿no? Y cuando digo que para mí la sabiduría viene con aspecto de niño, de hijo, de amigo, de enemigo, a veces hay palabras. Tengo dos actitudes muy claras con mis hijas. La mayor tenía 16, no me acuerdo qué edad tenía. Pero cuando yo empezaba con esto, o sea, llévame al hospital, me estoy muriendo, llévame al hospital. Ella agarraba, salía de la casa y golpeaba la puerta, la cerraba con una ira, la puerta. Ese golpe que escuchaba de la puerta cerrarse, a mí me hacía algo, me hacía aterrizar, me hacía algo. Y me daba cuenta. Y la otra hija, algo hacía. Y la otra hija, cuando la mayor golpeaba la puerta, me decía, ven, siéntate acá. Chiquilla, ¿eh? Se sentaba conmigo y me decía, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esto? ¿Qué hiciste ayer? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas lo otro? Y me aterrizaba. Entonces, como que no era que ya no iba a volver más, era que ya no corría al doctor, no corría, no me llamaban a la ambulancia, sino de alguna manera llegaba a un espacio de cordura provisional, pero de cordura. Y así es como sucede, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? De repente, pues, yo no salía, porque si me iba a comprar la verdulería, que estaba a una cuadra de mi casa o menos, esa distancia era como 7.000 kilómetros. No lo podía hacer. No podía. ¿Cómo iban a comer los hijos? No comían. No había manera de salir. Es muy extraño esto. Muy extraño. Y muy bueno. extraño hasta que lo vives y lo entiendes, ¿no? Ojalá hubieran simuladores, creo que ya contaba Ceci que habían simuladores, ¿no? Para que las personas o la familia sería interesante que pudieran entender, porque ahora que tú contabas lo que te pasaba con tu hija, pues a mí también me había pasado con mis hijos, cosas que mis hijas no entendían, ¿no? Que me cogiera algo que yo había tenido guardado y que cuando lo necesitaba iba y lo buscaba y no lo encontraba, para mí era una cosa que no era tan grave, porque era mi hija, pues, ¿no? Necesitaba y sabía que yo lo tenía, me lo podía, pero el hecho de que no me lo pidiera, porque de repente se le olvidó, dijo, lo necesito, no bote, para mí era una cosa atroz, ¿no? Y yo una cosita Sí. así la hacía enorme, ¿no? Y mis hijos nunca entendieron eso y yo tampoco sabía por qué era así, después me arrepentía y decía, ¿por qué reaccionaba así? Me alejaba y después iba y los buscaba Porque después a poco no te viene la vergüenza, sí, la culpa. Ahora que ya estoy más tranquilita, ahora tienes que verte con la culpa y pedir perdón y pedir disculpas cuando ya le hiciste lo que hiciste al hijo, ¿no? sí, Sí. cierto. Bueno, ¿y qué hay de esto que, ok, tienes que pedir perdón y te sientes culpable y es algo que los demás entenderán que no lo hacemos a propósito? Ay, yo creo que sí, especialmente para mí, yo creo que en mi caso,
porque solamente vivía con mis hijos y ya mi familia estaba aquí en el Perú y yo en México. Era tal el sufrimiento que ellos veían en mí que no podían pensar que fuera de otra manera. Claro, sí. Porque Hasta que lo sí, entienden. sí se sufre mucho. Claro, se hartan y Dios mío, otra vez, mamá, con tu rollo y todas estas cosas, pero de que lo pensaran que es como una manipulación es muy grande el sufrimiento, lo veían. A mí me pasó igual con mi hija, al comienzo decía, ay mamá, es una exagerada, que sí, que por qué una cosa así la haces tan grande, ya párala, ¿no? Ya, basta. Pero llegó un momento en que ya era tanta mi tristeza, mi distimia y la de porque tenía todo junto, que ella se preocupó, buscó a una amiga que trabajaba en una clínica, le preguntó cuál era el mejor psiquiatra de la ciudad y me llevaron allá, ¿no? Ella misma fue la que reaccionó, ¿no? Sí, la segunda. Sí, 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 siempre hay Pero alguien. Perdón, ahorita tocaron un punto que es como muy importante y es que cuando uno tiene un trastorno de ansiedad o cuando uno tiene un ataque de pánico, creo que de las peores cosas que le puedes decir a alguien es tranquilízate, como si dependiera de uno mismo, ¿sí? lo peor, Como si, o sea, uno quisiera estar así. Y cuando habla Toya del sufrimiento, es que ahí es cuando yo hago hincapié en ese sufrimiento que tiene uno en esos momentos, es totalmente real. Eso que siente uno es totalmente real. No es exageración ni algo que te quieras inventar. Y precisamente es un trastorno porque no corresponde a que esté sucediendo algo específico en ese momento. No es que sea proporcional cuando se trata de ansiedad, que sea trastorno de ansiedad, que sea proporcional el peligro que tú ves ante algo que en realidad es casi no peligroso, ¿sí? Pero el sufrimiento es real y es terrible. sí. Las personas Sí. que he conocido que tienen ansiedad o ataques de pánico, también tienen un desgaste físico al padecer después de un ataque. ¿Cómo lo expresarías? Muerta. Yo termino muerta. Después de un ataque de pánico termino así muerta. O sea, no quiero ya cansada, como si hubiera subido una montaña. No sé cómo te va a ti. Sí, 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 a mí también. Quería decirles algo, pero esas cosas que ya me olvidé. No te preocupes. Era algo, ¿qué estabas diciendo? Lo último que decías, Ceci. Hablaba yo del sufrimiento y de que sí es real todo lo que uno siente y que a veces no es proporcional en cuanto al trastorno de ansiedad, el hecho que sucede y la manera como tú ves ese peligro. No, y cómo lo ven los demás, porque a veces... ¿Cómo lo ven los demás? Eso. Sí, Porque totalmente. alguien viene y te dice, como tú muy bien decías, Ceci, yo creo que por ahí iba también tu recuerdo, Toya, cuando alguien te dice, pero no tienes motivo para estar así, anda, no, tus hijos están bien, son profesionales, son buenos chicos, tienes una casa, tienes un trabajo bueno, tienes esto. ¿De qué? O sea, y eso, lejos de tranquilizarte, es como que te lastima más, porque tú dices, ¿cómo esa persona no se da cuenta que estoy sufriendo y ni siquiera hace el menor esfuerzo por ponerse en mis zapatos o entenderme? Pero no sacas esa conclusión. Es como que te molesta que te diga eso y como que en lugar de ayudar te está fastidiando más o lastimando más o no sé, ¿no? En lugar de ayudarte te molesta. Yo no sé, Noemí, si a ti te ha pasado que con los años
empezó mi cerebro, mi cabeza a darme avisos de que iba a llegar. Sí, claro, sí, ¿No? sí, sí. Entonces, por ejemplo, una vez estaba sentada en el coche, esto para mí es un ejemplo muy, muy, muy fuerte, y estaba la manija para subir, no era eléctrica la ventana, sino una manija, y yo veo la manija, digo, ¿para qué es esa manija? Y ahí me cae el 20, aguas, algo llega, ¿no? O estoy obsesionada por el orden, nada puede estar fuera del lugar, ese es otro aviso. Sí. Entonces ahí ya al día siguiente o en ese día me pongo a dormir, a leer mis libros, a cuidarme, pero ya empieza a dar aviso y eso es una gran ventaja. Sí, Ajá. como que ya aprendes a conocer, es que para cada persona va identificando esas señales, esos sentimientos que sabes que como consecuencia ya te van llevando a eso, ¿no? Porque la depresión incluso, no sé, yo he sufrido también de depresión, he sido muy, muy depresiva, me invadía y por más que yo hacía esfuerzo por, no sé, darle la contra, es como una aspiradora, es algo que te succiona, te jala, te absorbe, ¿no? Y no lo ves y te sorprende, ¿no? Y no hay motivos, pero te invade y te succiona, ¿no? Tendrían que vivirlo. Creo que solo quienes lo vivimos, porque quienes no lo viven o están a su alrededor a veces piensan que somos un poco exagerados o que lo hacemos por llamar la atención o que no sé, pero en realidad tienen que vivirlo para entenderlo. Bueno, ojalá no lo viviera nadie más, pero, Pero si toca, pero pues que lo vean. Sí, sí, es difícil. ahora lo importante es que conversemos un poco las tres de cómo hemos superado y cómo lo manejamos, porque ya bastante hemos comentado cómo lo hemos vivido, hemos tratado de transmitir cómo se siente el padecer este trastorno de pánico eh, y, y bueno, vayamos un poco comentando. Al final, Toya, con su libro, ha sido una experiencia maravillosa y ha sido una herramienta de éxito para ella, ¿no? Porque ha logrado transmitir y seguramente ayudar a muchas personas que nos identificamos al leer su libro, a escucharla, a escuchar su historia. Y qué bonito que logres que algo que fue una mala experiencia, ¿no? Ayude y se convierta en sabiduría, ¿no? Que podamos ayudar a otros. Esa es la finalidad del círculo y esa es la misión de todas las personas que logramos superar y salir adelante o de repente no superar del todo, pero gestionar, administrar mejor nuestras emociones, ¿no? En mi caso, yo en ese trabajo personal de autoconocimiento y de búsqueda de superación, eh, he logrado gestionar muchas cosas, muchas todavía no, el pánico todavía lo tengo, incluso hasta ahora con la pandemia me han pasado muchas cosas. Si me pongo a contar todo no voy a terminar nunca, pero sí, o sea, todavía lo gestiono, me medico o regulo mi alimentación y veo yo me refugio mucho en el arte, me encanta el arte y bueno, lo que he hecho es, en ese proceso, identificar mis fortalezas más, que ya había tenido la suerte de encontrar que mi talento era las ventas, el área comercial y los proyectos, pero he tratado de abrazar sueños que había dejado, de los que me había desconectado, ¿no? Y empecé y a definir mis enfoques, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí definitivamente me gusta la industria, porque trabajo en eso y nunca creo que lo voy a dejar, me encanta, ya vengo muchos años, más de 20 años trabajando en eso, me encanta el arte, tengo que hacer algo con el arte y tengo que hacer algo con la ayuda social, con los proyectos sociales. Entonces, son tres áreas que vengo atendiendo o sea, abracé mis sueños, ¿no? Dije, tengo estos tres aspectos de mi vida que a mí me gustan, los voy a abrazar y voy a hacer algo con esto. No solamente voy a decir, ay, me gusta, no, voy a hacer algo con esto. Entonces, empecé a desarrollar proyectos en las tres áreas, ¿no? Tengo proyectos con industria, proyectos con arte y proyectos con el Círculo de Comunión Fuerte de H, ¿no? Entonces, como que al abrazar mi sueño,
que había dejado de abrazar, ¿no? Y abrazarlo tan fuerte como lo vengo haciendo me ha ayudado y me viene ayudando mucho, ¿no? La satisfacción de poder ayudar a otros de cualquier manera, porque una oportunidad tiene al frente siempre para ayudar a otros todos los días y eso me ayuda, ¿no? Me ayuda. Sé que nunca lo voy a superar del todo, no sé si, o sea, siempre va a estar ahí, como también tú ya dices, una sombra que siempre la tenemos ahí, pero bueno, ya somos expertas en encontrar un poquito esas herramientas que nos ayuden a esas técnicas que nos ayuden a ayudarnos, ¿no? Que nos ayuden a ayudarnos. Eso es por mi parte. Cuéntanos tú, Ceci, Toya, cuéntenos ustedes. Toya al final, porque tienes que leernos otro pedazo, otro fragmento, perdón, de tu libro, del otro poema, que nos lo debes, está buenísimo. Yo quisiera retomar esto que dices, Noemí, en cuanto a buscar lo que es tu pasión. Creo que eso es lo que le da sentido, pues como dice Víctor Frank, al sufrimiento, ¿no? Y para mí, una muestra, un ejemplo, un ídolo en mi vida de lo que es pasión, de lo que es buscar sueños, de lo que es subir a la sierra para educar en salud mental a la gente de Perú, estoy. Y si alguien quiero ser cuando sea un poquito más grande, unos añitos más, es como Toya. Y quiero de verdad, Toya, que nos digas de cómo todo esto te ayuda a salir adelante. Eso. Maestra, por favor, cuéntanos. Sí, sí. Bueno, Noemí, tú has dicho cosas muy, muy ciertas, ¿no? Y yo creo que las pasiones las tenemos desde muy chiquitos, desde muy niños, son las mismas. Sí. Las mismas que no pudimos desarrollar, no lo permitieron, o la vida, lo que tú quieras. Y para mí la pasión es una manifestación irrevocable de la divinidad. Y la divinidad es lo único certero que yo tengo y que todos los seres humanos tienen y que no engañan y no miente y no traiciona y no interpreta y no juzga y nada. Es la divinidad que todos tenemos dentro. Y esa creatividad que pasa a través de tu pasión, de mi pasión, es cuando estoy en contacto con ese lugar que nadie puede contaminar, que nadie puede violar, ensuciar, interpretar. Entonces por eso creo que la pasión es tan importante, porque es el único momento en donde yo soy creadora y yo soy creadora de mi propio, de mi propia salud, de mi propia sanación en ese momento. El servicio es algo también que el servicio, porque el estar haciendo servicio a otra gente, bueno, es un poco egoísta, por así decirlo, pero estoy recibiendo el amor de esas personas, ¿no? Esa sonrisa, El servicio creo que es muy, muy importante. Muy importante. La pasión y el servicio. Y bueno, y el trabajo, es bueno tener trabajo y tener una tranquilidad económica, ¿no? Pero Ceci, lo que tú has dicho, pues a mí me ha emocionado, no pensé que tú tenías ese concepto de mí, y lo cual es bueno, porque uno no se la cree, ¿ok? Es bueno recibir ese comentario o esas palabras tan lindas. Y eso es otra cosa, ¿no? No nos creemos que somos así de fuertes y de creativos y de que realmente podemos con todo. Si estoy acá, ¿no? Y
Una vez una amiga hace mucho tiempo me dijo qué cosa pensaba ella de mí, hace muchos años, ¿no? Y me decía, yo te veo a ti con un estandarte caminando por la calle y que todos los jóvenes, fui maestra por muchos años, y todos los jóvenes siguiendo, esa era la imagen que ella tenía de mí. Entonces yo decía, pero yo soy tan chiquita, ¿no? ¿Por qué me ven así, no? ¿Por qué? Entonces, me ven así porque eso es la verdad que yo no veo. Esa es la verdad que yo no veo, que recién estoy empezando a conocer, que recién a estos años estoy yo empezando a conocer, a saber que esa es efectivamente la verdad. Y es con humildad que esa es la verdad, ¿no? Entonces, por eso es que cuando dices estas cosas, sí, sirve mucho porque uno trata de recordarse que lo que tú estás diciendo es mi espejo, que yo no lo veo. A veces lo recuerdo, es cuando me siento the bliss, como se dice en inglés, no sé cómo se dice en español. The bliss, Agradecida. es una sensación, es que no quiero ser un guachafita, pero es que hay palabras en inglés que realmente representan lo que es. Agradecida. Una cosa así muy llena, y luego se va, y luego caigo al hoyo, y luego voy a salir, y luego la cosa está así. Pero esa es la verdad, ¿no? Y es Qué bonito. lo que uno es, lo que uno verdaderamente es por dentro. Y todos Lo que pasa es somos así. que, claro, lo que pasa es que tú lo haces porque te hace feliz, como tú decías, ¿no? Te gratifica ver sonrisas de gratitud cuando tú haces feliz a alguien, estás ayudando a alguien y tú sigues el camino y porque estás haciendo lo que te gusta y estás haciendo felices a otros y no lo haces por otra cosa, lo haces porque lo disfrutas y no te das cuenta de las semillas que vas dejando, lo que vas sembrando, la huella que vas dejando en el camino, porque no estás preocupado por eso, ¿no? No estás preocupado por eso, estás haciendo con pasión y con emoción algo, ¿no? Y el tiempo pasa y vamos, y hasta que alguien nos dice y después nos damos cuenta de repente. Bueno, Toya, no, por favor, sigamos con el libro. Mira, estamos en una conversación tan bonita, no sé si la gente seguirá con nosotros. De repente Ya se quedaron dormidos. Ya se fueron. Pero bueno. A ver, despiértense, niños. Sería bueno, si quieren hacer algunas preguntas, que las fueran escribiendo para que mientras Toya nos hace favor de leer estos fragmentos tan hermosos, que vayan escribiendo sus preguntas. Ok, este se llama 911, que me parece que a Ceci le gusta mucho. La penumbra, el final del día abre las puertas a mi miedo y mis obsesiones. Les gusta esa hora. Me preparo, lo conozco, siento cuándo va a llegar. No me equivoco, me traga, se me escapa el alma, es la muerte. No veo bien, ¿por qué tanto ruido? Cállense, hijos, me aturden. Mis alaridos histéricos no los callan, hablan todos a la vez. No tienen idea de lo que está pasando en mi mente. Yo no tengo idea de lo que está pasando en mi mente. Los ruidos, olores, sensaciones se mezclan sin fronteras, se sobreponen, se entrelazan, se vuelven uno, pero no lo son. Taquicardia, alucinaciones, aumentan los ruidos y el tamaño de las cosas. Me despersonalizo, soy otra. Claudia, hija, llama al 911 y diles my mom is dying. Sirenas, llegan todos, paramédicos, policía, bomberos. Paramédicos con la adrenalina lista para salvar vidas tal como se ve en la tele. La policía por si se trata de un tema de orden público de latinos incómodos.
Los bomberos para apoyar a un honorable ciudadano que no puede bajar su gato del árbol. Ningún vecino. La privacidad gringa. Carajo, mis hijos están chiquitos. Un pinche vecino que venga a ver qué sucede. Privacidad. Como SWAT irrumpen mi crisis. Cargados de herramientas, en un parpadear lo saben todo. Me conectan y se enteran hasta de lo que no me voy a morir. Me tocan, me jalan, me miran, saque la lengua, diga su nombre. ¿Qué siente? ¿Cuándo empezó? ¿Qué estaba haciendo? Ya, ¿qué más quieren saber? Abro los ojos y me doy cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Es que no tengo ya dignidad? Una vez más, ya tantas que ni las cuento. Aún así, no sabía qué me estaba sucediendo. Lo supe muchos años después, demasiados. Trastorno de pánico. Bueno hubiese sido tener estos mangotes en otra circunstancia. Bola de cuerpos perfectos, amabilidad perfecta, dientes perfectos, manos perfectas. Y yo no pude aprovechar tanto a Adonis en la postcrisis. Que bien me hubiera servido un apapacho de los buenos y sabrosos para que se me quite tanta chingadera. Es lo máximo ese poema. Es que bonito. Es buenísimo. Qué identificados nos podemos sentir, no exactamente con cada detalle, pero sí con el momento, ¿no? La descripción del momento, del tránsito por ese momento, ¿no? Sí. En fin, wow, qué bonita experiencia, qué bonito poder conversar con un grupo de apoyo, ¿no? quienes compartimos una misma condición, con sus particularidades, cada quien es un mundo diferente, ¿no? Las experiencias, las vivencias, la formación, la cultura, en fin, muchas cosas diferentes, pero finalmente, ¿qué podemos decir? El mismo nombre, el trastorno con el mismo nombre y con diferentes matices, ¿no? Así es, así es, así es. Y bueno, en el caso de Toya, porque ya hemos comentado un poco cómo, en mi caso, cómo he abrazado mis sueños y me ha ayudado. Ceci ha aprendido a convivir, ayudando a otros también, no sé si, a mucha gente que padece por lo mismo. Es más, nosotros siempre recomendamos con Ceci, ¿no? Que quien padezca de ansiedad, depresión, de trastorno de pánico. Y en el caso de Toya es con su libro, ¿no, Toya? ¿Cómo fue para ti cómo así empezó y cómo fue para ti el volcar todos estos sentimientos en tu libro? Bueno, cuando hace más de 10 años, yo siempre quise escribir. Y hace más de 10 años empezó un taller en Cuernavaca, en México, en el estado donde Ceci y yo vivimos. Bueno, ahora estoy en Lima. Que se llama Mujer Escribe tu Vida. Entonces, en este taller, y que además habían personas impresionantes, he tenido 2 compañeras que fueron mujeres que estuvieron en la cárcel por muchos años. Entonces, había mucha gente que tenía experiencia que contar y que plasmar en papel. Y bueno, ahí empecé a escribir y me di cuenta que la verdad me estaba divirtiendo mucho escribiendo, me estaba divirtiendo. Lloraba, reía, dibujaba con mis palabras. Y pensé, bueno, voy a hacerle fotocopias para dárselo a mis hijos, para que sepan, pues, por qué su mamá andaba como andaba, ¿no? La entiendan un poco más. Y se puso en fotocopias y un día como más o menos empecé a ordenarlo por fechas y luego decidí que voy a armar unas bonitas fotocopias bien engarboladas y fui con un joven maestro que tuve ahí de cuento corto para que me ayude con la prosa. Y luego fui con un amigo que es poeta para que me ayude con la poesía. Y bueno, ya estaba todo bien ordenadito y llegó a mi vida Atena Fénix, que es la editora, es una mujer joven,
súper interesante, de la editorial que se llama Aquelarre Editoras. Y todos los libros son de mujeres. Entonces me dice, pero es que esto vale la pena que lo publiques. No, voy a sacar los libros para mis hijos. ¿Cómo? Y después yo me di cuenta ya sola. Me di cuenta que sí. O sea, ¿por qué no compartir estas vivencias con otra gente y que se identifique y para lo que les pueda servir? Además, espero que se diviertan. Y así es como salió el libro. Así es como salió el libro. Pero definitivamente... Y salió muy bien. Y salió bien, ¿no? Está chido. Sí, me divertí mucho. Sí, Toya tiene jergas peruanas con mexicanas. Sí, ¿no? Y en el libro también, ¿no? Eso de mangazos es peruano, la chingadera es mexicana. Sí, tienes razón. ¿No? Sí. Qué bonito, Toya. Te felicito y te agradezco en nombre de todas las mujeres en especial, hombres y mujeres, pero en especial mujeres que padecemos este trastorno, y que leyendo tu libro vamos a encontrar un momento muy especial, un encuentro muy especial con nosotras mismas y con lo que padecemos, y entre riendo y recordando. Y yo seguramente no lo he leído, lo tengo que leer, pero solamente he escuchado los fragmentos que hemos compartido desde ayer que nos reunimos, pero seguro cuando lo lea me voy a reír, voy a llorar, de todo me va a pasar, ¿no? Porque... Lo puedo mandar a Piura. Claro que sí, me lo envías ya, ahorita mismo. Si hablamos. Todavía funcionan los correos en el Perú, no sé, pero me imagino que sí. Sí. Un chasqui, Sí. te mando un chasqui. O si vienes o yo voy, ahí vemos. Ya estamos. Y acá en México también, ¿verdad, Toya? Lo podemos conseguir. Sí, por favor, en México se puede conseguir. Coméntanos, por favor, Toya, cómo lo podemos encontrar para que quienes nos están escuchando sepan. Bueno, yo creo que en México, con Aquelarre Editoras, en el Facebook, los buscan. Si tienen alguna dificultad de comunicarse con Aquelarre, pues me avisan, entonces yo veo la manera de hacerles llegar los libros que todavía tengo en casa, algunas copias, y en México. En el círculo conmigo, con Ceci, ya la ubicamos a Toya para que... Y acá... Vamos a ir con los comentarios, a ver qué comentarios hay por aquí. Uy, no logro verlos todos. A ver, esperen un momentito. No sé por qué no logro verlos todos. Y aquí veo 21 comentarios. Felicidades, hola a todas, qué lindos poemas, me identifiqué con cada uno de ellos. Felicidades. Mario González dice, existe mucha ignorancia al respecto, por esa razón al querer apoyar o ayudar, agudizamos el problema. Sí, y él dice, también preguntó por ahí, vi si lo padecen más las mujeres. ¿Sabes algo sobre eso, Ceci? Es más frecuente, ¿verdad, Ceci? Sí, me parece que sí es más frecuente en las mujeres. Sí. Acá hay una pregunta, Ceci, mira, dice, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada? Ok, el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad que, tal y como lo dice, la tienes todo el tiempo, ¿sí? Que vives pensando que algo malo va a pasar, que esto puede tener un desenlace negativo. Como decía yo, es centrarte en los eventos negativos que para ti se ven como amenazantes. Y por eso es como algo muy latente. Y no hay una cosa específica a la que tengas, ante la que tengas la ansiedad. Porque cuando hay una ansiedad, por ejemplo, a las arañas, pues entonces ya es una fobia, ¿sí? A las alturas, entonces ya es una fobia específicas, ¿sí? Y que entran dentro de todo este abanico de la ansiedad. El trastorno de pánico es tal y como lo han descrito maravillosamente, es algo súbito,
¿sí? No es algo que estás todo el día en ataque de pánico. El ataque de pánico puedes tener muchos, varios en un mismo día, pero no estás en pánico, digamos, o sea, sí, pánico todo el día. Son con unos síntomas fisiológicos más intensos los ataques de pánico, y generalmente por eso es que llega uno a urgencias por ataque al corazón, porque llegas a tener todos esos síntomas de un ataque al corazón, ¿sí? En cambio, en la ansiedad sí hay muchas manifestaciones fisiológicas, pero no al grado de un ataque de pánico. Hay esta emoción o sentimiento de que pierdes el control, pero en el ataque de pánico pierdes la realidad de lo que está sucediendo. Sí. Y cuando tienes la ansiedad, sientes que pierdes el control, pero digamos, sigues ahí. Sigues ahí. Y se puede manejar ya a nivel de técnicas de terapia, se puede manejar mucho mejor un trastorno de ansiedad, porque es algo que se puede manejar como base a los pensamientos catastróficos. Puedes empezar a manejar esos pensamientos y puedes empezar a bajar la emoción con respiración, con meditación, con muchas técnicas de ese tipo. Y con estos experimentos conductuales de, ok, me voy a subir al transporte público. Me voy a subir y me voy a bajar en la primer parada. Y te vas dando cuenta de que sí puedes. Pero el ataque de pánico muchas veces no tiene nada que ver con subirte al transporte público. Te da en tu casa, sentado, ahora sí que tranquila, cómodamente y sin ningún peligro. Y la ansiedad va más hacia, veo algo amenazante, que en realidad no es amenazante. Eso sería. A ver, vamos a leer comentarios ya para rápidamente. Perdón. Sí. No sé por qué estoy escuchando algo raro por aquí. Bueno, dice. Bueno, Made nos dice, hola, mujeres fuertes, inteligentes, hermosas. ¡Ay, qué lindo! Un gran abrazo. Saludos, dice Silvia Mesa. Sonia Lopil dice, hola, debe ser amiga de tuya o de Ceci. Lady Gutiérrez, hola. Pura San dice, saludos desde Cuautla. Cuautla. Estupendas participantes. Tere, buen tema, dice Claudia Pacheco. Claudita, que ha hablado ayer en el Círculo de Chile. Una excelente charla para docentes y padres. Muy buen tema, chicas, dice Jessie Escurra. Mario González, ya lo leí, que decía, el ataque de pánico se presenta solo en las mujeres. Bueno, mayormente sí. Mari de la Luz, hola. O de repente los hombres, lo que pasa es que los hombres no cuentan, no dicen, de repente se guardan esas cosas. También hay muchos trastornos que no llegan a ser atendidos por eso. José Lo Guerrero dice, mi familiar tiene el mismo problema, no puede salir de la casa ni a la tienda. Sí, José, entiéndelo ahora, entiéndelo, por favor. José Lo Guerrero, ¿cómo sí, eso sí se puede trabajar en terapia, ¿eh? Es muy importante que nos demos cuenta que todas esas ansiedad y ya incluso fobias muy específicas se tratan. Con la terapia cognitivo-conductual tiene unas técnicas excelentes con las que se puede superar eso. Yo he tenido casos justo de una chica que no podía salir a la calle y lo fuimos trabajando a nivel de pensamientos, a nivel de conductas, de pequeñitos experimentos
para que viera que no pasaba nada, que sí podía, porque era trastorno de ansiedad, no era un trastorno de pánico. Sí. Pero Ahora, se puede trabajar. José, lo puedes contactar a Ceci por aquí por el círculo. Ceci ya viene apoyando a muchas personas. Y sabes que sí, es bien importante, y por ahí también hicieron un comentario, atenderlo a tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más lo dejemos pasar, se vuelve más incapacitante y discapacitante. Sí. Esa es la diferencia entre sentir ansiedad y ya tener un trastorno, porque el trastorno ya afecta toda tu vida, afecta tu calidad de vida, afecta tus relaciones interpersonales. Tus reacciones, a veces reaccionas como normalmente no lo harías y después te arrepientes. A ver, dice, hola chicas, qué tema tan interesante, saludos desde Argentina. Esa debe ser Silvia. Sí, ahora sí, hola chicas, que primero saludaba como del neuro, desde el círculo. Justamente me parece súper importante destacar la intervención oportuna, el acompañamiento y la contención. Es fundamental ayudar no solo a la persona, sino a la familia. Cierto, cierto, Silvia, por entendernos. Nilda Urdaneta, tan linda mi amiga, dice, las pasiones son los dones que nos fueron dados para ayudarnos en momentos difíciles y para servir a la humanidad. ¿Cierto, Nilda? Mujer sabia. Pastora Nieto dice, extraordinaria charla con mujeres extraordinarias, gracias. Sonia López dice, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener trastorno? Esa pregunta ya la leímos. Mario decía que existe mucha ignorancia al respecto y que por esa razón, al querer apoyar o ayudar, agudizamos el problema. Sí, ya lo contamos. Felicidades, dice Grecia. Mariela Morales dice, de Bolivia, dice, hola a todas, qué lindos poemas, me identifiqué con cada uno de ellos, felicidades. Madeleine dice, yo quiero el libro, eres un gran ejemplo, Toya Gerbolini. Dice, a Pastora Nieto, dice, ¿algún ejercicio de respiración que recomiende, doctora Alcocer? Sí, claro que sí. En el video anterior que hablamos de la ansiedad, ahí estuve hablando precisamente de todas esas técnicas y también a quien le interese les podemos compartir, Noemí, algunos videos que están hechos por el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el que tienen esa demostración perfecta paso a paso de cómo realizar esta respiración y estos ejercicios. Hay que compartirlos en el canal de YouTube, Ceci, porque también tu charla, y todas las charlas, incluso estas, las descargamos, la editamos y la ponemos en el canal de YouTube para que quienes no la vieron en vivo la puedan ver después ya ahí ordenadita, ¿no? Bueno, para terminar, ha sido para mí muy emocionante, ha sido un momento muy, muy, muy agradable que siempre voy a recordar. Ha sido un placer conocerte, Toya. Igualmente. Igualmente. Bueno, siento que empieza una amistad, ¿no? Sí. Quiero seguir conversando contigo. Ahora ya no, porque la gente ya dirá, ¿a qué hora terminan estas señoras? Pero seguir conversando. Y bueno, ha sido un placer haber hablado tanto tiempo y hay mucho más por conversar. Sí. Sobrado habría otro conversatorio sobre el tema porque hay mucho por conversar y qué bueno poder conversarlo con amigas, con personas que compartimos la misma condición y a la vez de que lo contamos y pasamos un buen momento, ayudamos a otros, ¿no? Porque lo hemos superado. Entonces vamos a terminar las tres con una palabra o pequeña frase que compartamos con las personas que como nosotros pasan por esto mismo. En mi caso, yo podría decir, abraza tus pasiones, conéctate con tus pasiones y abrázalas, ¿no? Tú, Ceci, ¿qué podrías decir? Yo lo que diría es lo que es un poco mi lema, atrévete a vivir, somos supervivientes. Toya.
Yo lo que podría decir es, mírate en el espejo todos los días y reconócete. Reconócete. Sí, sí. Y bueno, con eso terminamos, queridos amigos. Esperamos que haya sido tan enriquecedor como para nosotras este momento tan interesante. Y bueno, les agradecemos su tiempo y su atención, sus preguntas, sus felicitaciones, sus bonitos deseos, sus bonitos comentarios, como siempre, esta linda comunidad que nos viene acompañando. Un gran abrazo, a cuidarnos mucho, buena salud, bendiciones y éxitos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias mil, Noemí. Muchas gracias, Ceci. Gusto de verte. Igual. Un abrazo. Otro. Cuídense mucho. Nos vemos, nos hablamos. Bye. Chao. Bye.